Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con mucho afecto esta mañana y agradecemos la atención prestada a este llamado, a esta convocatoria. Hoy se llevará a cabo este en vivo bajo la dinámica de conversatorio. El rector de esta casa de estudios, el licenciado Elías Galicia Bravo, les da la más cordial bienvenida al Instituto de Mediación Veracruzano, INMEVER, así como a la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes presentan el tema la mediación en las instituciones socializadoras. Muy bien, pues hoy nos acompaña nuestra estimada amiga Laura Patricia Hernández Vigueras, quien será la ponente número 1, maestro Ricardo Valdés Vela, quien presentará el tema la automediación y la mediación individual. Muy bien, la maestra Laura Patricia Hernández presentará la mediación en las instituciones socializadoras. El maestro Juan Pablo Luna Leal, de la Universidad Autónoma de Coahuila, presenta el tema la mediación escolar. La licenciada Carla Sabrina Olivieri, desde que nos está haciendo su presentación desde Argentina, si no mal recuerdo, ella presenta el tema la mediación en la comunidad. Muy bien, y nuestra moderadora de este conversatorio, la maestra Carolina Viveros García, ella estará presentándolos de una manera más amplia, cada uno de los ponentes, y así como estará llevando a cabo lo que es la moderación de este conversatorio. Pues bien, bien sabemos que resolver el conflicto de una manera adecuada, solucionar la controversia hoy en día, todo esto para una convivencia sana y en armonía de esta sociedad, pues es la finalidad de este conversatorio, es acercarnos y darnos las herramientas necesarias para que todos, debiera ser parte de nuestra cultura general, para que todos los perfiles, por ahí nos preguntaban quiénes son los que pueden estar por aquí haciendo acto de presencia, y pues bueno, todos los perfiles, créanme, incluso no tener una carrera profesional, todos debiéramos de tener los conocimientos necesarios para llegar a esta mediación, a esta solución de conflictos. Pues bien, ¿quién más que los expertos en este tema? Les dejamos el micrófono a la maestra Carolina Viveros García, quien estará presentándolos de una manera más completa. Bienvenido INMEVER, muchas gracias, Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues bien, bienvenidos, y ya saben que esta es su casa. Adelante, maestra Carolina. Gracias, agradezco sus palabras. Bueno, pues yo también me permito dar la bienvenida a este conversatorio sobre las instituciones socializadoras. Primero a todos los asistentes que virtualmente nos favorecen con su presencia y que eso es lo que nos da el enriquecedor tema que hoy vamos a presentar, pero también quiero agradecer al Centro Latinoamericano de Estudios Superiores por su apoyo y interés en la celebración de este evento, y también pues el Instituto Veracruzano de Mediación, porque interesados en organizar este conversatorio con la finalidad de hacer trascender la mediación con una perspectiva ahora más abierta hacia la sociedad. Creo que también es importante que estos temas lleguen a cómo es la mediación escolar, cómo es la mediación entre particulares, la mediación comunitaria, llegue a la sociedad, que es en la que debe de repercutir todas estas herramientas. Quiero también presentar posteriormente a los penalistas que hoy van a estar participando con estos temas tan importantes, como ya lo dijo la licenciada que me antecedió. Hoy presento a la primera panelista, que será la licenciada Laura Patricia Hernández Vigueras, que también es una mediadora certificada con una gran experiencia y que versará su participación sobre la mediación en las instituciones socializadoras. También me permito presentar y además significar la presencia de la licenciada Carla Sabrina Olivieri de la República de Argentina, a quien agradezco su esfuerzo por estar presente en este conversatorio y que nos expondrá el tema de la mediación en la comunidad. También agradezco a la presencia del maestro Ricardo Valdés Vela, quien también es mediador certificado y quien nos enriquecerá con el tema de la automediación
y la mediación individual. También agradezco, contamos con la presencia del licenciado Juan Pablo Luna Leal, que también es mediador, conciliador certificado, con una amplia experiencia y que también nos dará su participación sobre la mediación escolar con una singular importancia hacia los jóvenes estudiantes. El abordaje de esta temática sobre la familia, la escuela y la comunidad como instituciones socializadoras desde esta perspectiva de la mediación es una innovación que sí se puede lograr, ya que la mediación junto con la conciliación y otras herramientas son parte de la nueva forma de impartir justicia y que le llamamos ahora la justicia alternativa. Es un mecanismo alterno para la solución de conflictos y que se inscribe dentro del derecho del acceso a la justicia, que tiene además que todos los ciudadanos tengan esa posibilidad de poder lograr resolver sus conflictos sin llegar a la vía contenciosa. Dimensiones socializadoras de los seres humanos y además apoyados con un mediador para lograr la solución en estos temas que hoy vamos a platicar. Todo a través de la voluntariedad de las partes intervinientes y en este esquema con lograr uno de los objetivos de la mediación, que es la cultura de la paz. Y así lograr el bienestar y la felicidad de las partes que participen en las dimensiones de estas instituciones socializadoras. Quedo ahora con ustedes para presentar la forma en que vamos a trabajar con los intervinientes y le permito comunicar a los ponentes que contarán con 15 minutos para poder exponer sus temas. Me voy a permitir 2 minutos antes señalarles que su tiempo está terminando para efecto de que ustedes puedan realizarlo. Voy a presentar en forma curricularmente a cada uno, pero una vez que termine, me permitiré dar el uso de la voz a la siguiente panelista hasta que logremos las posiciones. En cuanto a las preguntas que van a venir por parte de los asistentes, bueno, me permitiré hacérselo llegar a los ponentes para que tengan que dar contestación a los mismos, 2 preguntas por ponente por los efectos de tiempo y también los ponentes, si gustan, pueden hacer directamente la contestación de las preguntas. Eso es todo. Si me lo permiten, daré paso a la licenciada Laura Patricia Hernández Vigueras, nuestra primera ponente, quien es egresada de la Universidad Veracruzana en la licenciatura en Derecho y que que es coordinadora del Centro de Mediación Centro de Mediación de Veracruz y que además tiene una gran experiencia laboral como socia fundadora de Consultores Jurídicos y Fiscales, catedrática del programa de Derecho, consultora y asesora en mediación escolar y con una gran experiencia en mediación de conciliación y facilitación. Ella, como coordinadora del Centro de Mediación, ha tenido una vasta experiencia y tiene un gran interés porque este tema que hoy tenemos en este conversatorio tenga esta difusión. Su tema, como ya dije, será las instituciones socializadoras y por lo tanto le doy el uso de la voz a la licenciada para Patricia Hernández Vigueras. Adelante, licenciada. Gracias. Hola, buen día para todos. Agradezco la oportunidad que nos brinda CLAES para compartir este tema con todos ustedes. Además del gusto de estar en este espacio con Carla, Ricardo, Juan Pablo y a la maestra Carolina por su valiosa intervención y apoyo. El tema que debo yo platicarles es sobre las instituciones socializadoras, cómo la mediación tiene que ver en las instituciones socializadoras. ¿Qué son las instituciones socializadoras? La sociología nos dice que las instituciones socializadoras son aquellas donde se transmiten los valores y las normas que nos permiten integrarnos a la sociedad. Considero que es mucho más que eso, ¿sí? La familia, la escuela, la comunidad
son lo que nos permite desarrollarnos como seres humanos, que nos brindan la seguridad para la convivencia con los demás. La familia, la escuela y la comunidad son instituciones socializadoras, ¿sí? Es un hecho social que una de las instituciones más importantes es la familia, ¿sí? Que a lo largo de la historia se fue formando o construyendo de manera natural, siendo hoy en día la célula elemental de toda sociedad y que juega un papel importantísimo para el desarrollo integral de cada persona, el pleno goce de sus derechos y libertades fundamentales y sobre todo del auténtico respeto y realce de nuestra dignidad humana. Por eso nuestro hogar es el pequeño entorno en donde los integrantes expresamos nuestros sentimientos más básicos. Es en el seno familiar en donde nos sentimos protegidos, seguros, queridos desinteresadamente y en ocasiones hasta refugiados de acontecimientos externos que nos causan algún tipo de estrés. Nos mostramos dentro de nuestro seno familiar de manera espontánea y demostramos nuestro amor de manera generosa. Aún con todo esto, podemos tener conflictos. Por eso debemos cuidar estas relaciones. La convivencia es complicada. Cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de comportarnos, de manifestarnos y de pensar. Por lo cual, pues es normal que haya desavenencias y diferencias dentro de nuestro propio seno familiar o con la familia. Lo importante es cómo los enfrentamos y resolvemos cuando estamos en crisis. No podemos obviar el conflicto. La convivencia genera conflicto, genera roces, pero es muy importante cómo nosotros podemos decidir que ese conflicto se convierta en una oportunidad para enfrentarlo y resolverlo de la mejor manera. Es muy complicado y más lo es ahora, en este momento de la nueva normalidad. La convivencia cotidiana es mayor en nuestros hogares. Estamos ahorita trabajando desde casa cada uno de nosotros, cambiando nuestras maneras de comunicarnos, pero que debemos actualizarnos y debemos entender esta nueva normalidad como una nueva forma de vivir, de convivir, ¿sí? Entendamos que podemos llegar a sentirnos muy enojados por esta situación diferente, ¿no? Por esta nueva forma de estar conviviendo. Podemos sentirnos enojados, impotentes, bloqueados, ¿sí? Y que estas emociones, cuando son muy intensas, obligan a emplear estrategias o herramientas para afrontarlos. Demostrar nuestras emociones es bueno. Demostremos nuestras emociones, ¿sí? Pero hagámoslo de forma efectiva, útil y adaptativa, ¿sí? Si no lo podemos lograr, es entonces cuando podemos solicitar o recurrir al auxilio de una tercera persona, un mediador que nos ayuda a desbloquear la situación del conflicto, facilitando a los involucrados encontrar soluciones que nos hagan sentir un ganar-ganar, ¿sí? Que ambas partes, que ambas intervinientes han solucionado sus conflictos y han ganado. No sé, aunque no ha sido un enfrentamiento en donde hay un vencedor y un vencido. En la familia, por ejemplo, no debe de ser así. No debe de haber nunca un vencedor y un vencido. Por eso debemos ir y apostar por el diálogo. Dentro de la familia, como en toda organización, se generan los conflictos de diversos tipos. Varios de ellos, pues, de carácter legal. Sin embargo,
debemos de tener en cuenta que un número importante de las controversias que surgen en el ámbito de la familia no son de carácter legal y es frecuente que trasciendan a la escuela y a la comunidad, ya que el individuo, al interactuar en diversos ámbitos donde se relaciona, pues debe de tener una consecuencia en esa interrelación. En la medida que estos conflictos o controversias sean gestionados adecuadamente, se permite a los integrantes de una familia, ¿sí?, que crezca y que desarrolle nuevas y mejores maneras de relacionarse entre ellos, ¿sí? Y en la interacción social también en otros ámbitos. Hay un gran número de conflictos, como dije anteriormente. Es innegable tener o presente el conflicto. Y hay un número grande de conflictos que podemos afrontar los integrantes de la familia de manera cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, las carencias económicas, el desempleo, las separaciones, los problemas de comunicación con la pareja, los hijos o entre hermanos. Se trata de problemas comunes y que cada familia y que cada persona afrontamos de manera diferente. Estas dificultades propician, como dije, los sentimientos de enojo, impotencia y otras cuestiones. Por eso, en la familia, que es el lugar por excelencia, se deben de respetar los derechos humanos de cada uno de esos. Y aún así, muchas veces es frecuente que se falten esos valores o se violen esos valores por los propios integrantes. Por eso la mediación ha de partir de la premisa de que cada integrante de la familia involucrado en el conflicto sabe por qué ha llegado a la situación de disputa y que tiene que poner de su parte si se quiere superar esa situación. La unión y la armonía son la esencia de las buenas relaciones en la familia, en la escuela, en la comunidad, que mis compañeros más adelante nos dirán cómo se enfrentan los conflictos en esas instituciones, cómo se desarrollan, pero además, cómo la mediación puede ayudar a solventarlas, ¿sí? Entonces, la práctica de la armonía, de la unión en estas instituciones socializadoras facilita el alcance de consensos y a su vez de convivencia que encaucen la vocación de la cultura de la paz. La mediación es un mecanismo estructurado, pero que es flexible, que se realiza en una o varias sesiones donde las personas, con la ayuda de un mediador, pueden dialogar y comprenderse y así, si así lo desean, llegar a acuerdos. Nosotros los mediadores actuamos como un puente de comunicación entre los mediados para que ellos mismos puedan solucionar sus conflictos. Los mediadores no imponemos las respuestas o las soluciones al conflicto, sino que generamos entre ellos una mejor comunicación que tienda al diálogo para que la comunicación fluya y puedan acordar la solución de ese conflicto. El del mediador consistirá entonces, dentro de la mediación familiar, acompañar a la familia en la gestión de su conflicto y propiciar la comunicación que permite que utilicen sus propios recursos para encontrar acuerdos que los lleven a solucionar su conflicto. Y por lo tanto, recuperar y encontrar la unión y la concordia dentro del seno familiar. A mí me gustaría decirles que la mediación
deben ser preferidas para resolver nuestros conflictos sobre las formas heterocompositivas tradicionales. Constitucionalmente, nuestra Constitución, en la reforma del artículo 17 en el 2008, nos da esa oportunidad de que los particulares podamos resolver mediante mecanismos, medios o mecanismos alternos a la solución de conflictos, como lo es la mediación, podamos resolver entre nosotros esos conflictos. El proceso mismo de socialización exige que fortalezcamos a la mediación, porque solamente este mecanismo garantiza el respeto y la preservación de la dignidad humana. Los mediadores tenemos un gran compromiso de difundir la cultura de la paz. Empecemos por nosotros mismos y trabajemos en nuestro ser. Poco a poco, la mediación se convierte en un lazo en la generación y fortalecimiento de la cultura de la paz, utilizando el diálogo como una herramienta que vigoriza los valores, los comportamientos y aptitudes necesarios para la construcción de soluciones pacíficas. Es muy importante entender la construcción de la cultura de la paz, como valores, actitudes, comportamientos, estilo de vida, ¿sí? Que en conjunto nos enseñan el respeto a la vida y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Es importante trabajar en fomentar la tolerancia, la solidaridad, la empatía, la asertividad, la cooperación, la solución de conflictos de manera pacífica, porque son algunos de los que se persigue la mediación y, por supuesto, la cultura de la paz. Hagamos esto un modo de vida, ¿sí? Solucionemos los conflictos de manera pacífica. Busquemos el diálogo. Los invito a saludar. No importa si no nos contestan el saludo. Volvamos a intentarlo. Volvamos a saludar, ¿sí? Y demos las gracias. Eso es uno de los valores principales. Saludemos, demos las gracias. Hoy empiezo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Patricia Hernández Vigueras. Se ha demostrado la experiencia que tiene usted como mediadora certificada del Poder Judicial de Veracruz. En verdad, agradecemos su participación, en la cual usted nos hace un hincapié sobre la educación en la vida, principalmente el estilo de vida que se debe de llevar a través de privilegiar el diálogo, la solidaridad y la empatía en esta solución de conflictos en forma pacífica. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Muy amable de su parte. Gracias. Doy hoy paso a la intervención del licenciado Juan Pablo Luna Leal. Si es tan amable, Juan Pablo, muy buenos días. Voy a dar paso a una breve reseña de su currículum, que es muy amplio. También el licenciado Juan Pablo Luna Leal es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y es candidato a doctor por la Universidad de Salamanca, y también es mediador, conciliador y facilitador también por el Poder Judicial de Veracruz, y también es profesor de asignatura en diversas, a nivel licenciatura. Ha sido ponente en varios foros y congresos con esta temática, autor de varios artículos en revistas jurídicas, y se ha desempeñado como subdirector de supervisión de los servicios de la Defensoría Jurídica del Tribunal Contencioso Administrativo. Ha sido coordinador de investigaciones legislativas del Congreso del Estado de Veracruz, entre otros, que es muy amplio su currículum. Hoy el licenciado nos va a exponer sobre la mediación escolar
instituciones educativas que son un reflejo de esta pluralidad. Licenciado, tiene el uso de la voz por 15 minutos y en 2 minutos antes le señalaré el tiempo que se le queda. Muchas gracias. Adelante, licenciado Juan Pablo Luna Leal. Tiene el uso de la voz. Juan Pablo Luna Leal, ¿tiene el uso de la voz, maestro? Con la mediación escolar. Juan Pablo Luna Leal, ¿tiene el uso de la voz? Parece que hay un poquito de problema en la comunicación con Juan Pablo para que nos pudiera enriquecer. Juan Pablo Luna Leal, ¿tiene usted el uso de la voz en la mediación escolar con 15 minutos? Y le avisaré en dos minutos antes cuando se esté terminando su tiempo. Adelante. Ok, maestra, muchas gracias. Pues bueno, me tocó la intervención en la mediación escolar y como tal, pues vamos a iniciar. Hablaremos en un principio sobre el marco jurídico de la mediación y la convivencia escolar en el estado de Veracruz. Para ese efecto, pues bueno, nos remitimos a la Ley de Educación del Estado de Veracruz, en su artículo 164, donde nos establece los requisitos que deben de cumplir las instituciones privadas y públicas, en particular en la fracción 4, el reglamento interno, que es un documento importante que deben de contemplar todas las instituciones educativas, en donde se establezcan estas relaciones administrativas, académicas, con los alumnos y estableciendo un mecanismo de solución de controversias. Mi compañera que me antecedió, pues bueno, estableció que estos mecanismos de mediación, de solución de conflictos, pues van encaminadas a hacerlo por la vía del diálogo. El principio fundamental que se requiere, pues es el de la voluntariedad, la voluntad de las partes para iniciar este procedimiento. La Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, nos dice el artículo 50 en la parte final, que se debe de incluir la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. En el estado de Veracruz, la mayor parte de la normatividad está encaminada a contemplar la mediación escolar en el nivel básico y medio. Entonces, finalmente, las instituciones universitarias, privadas y públicas, pues bueno, tendrán también una obligación de contemplar estos mecanismos de solución de controversias. La Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz es otra ley que nos remite a la creación ya de manera particular de los centros de mediación escolar. La convivencia escolar también maneja en este aspecto un elemento importante para contemplar la solución de los conflictos. Pensemos nosotros en el mayor tiempo que pasan nuestros hijos en la escuela, es alrededor de 6 o 7 horas las que están presentes en las instituciones educativas, y en ese sentido pues tienen la necesidad de realizar una convivencia escolar, pero esta convivencia escolar estará sujeta a las reglas de conducta que la institución educativa realice para lograr tal fin. La misma ley que se acaba de comentar, la de prevención y atención del acoso escolar,
nos habla de cómo van a estar integrados estos centros de mediación. Las instituciones escolares, sean públicas o privadas, contarán con un centro de mediación escolar para la resolución pacífica de hechos que constituyan acoso sexual. Es importante señalar que no todos los casos, no todos los asuntos son motivo de realizar una mediación escolar. En este caso, pues bueno, se excluye a los que tienen que ver con lo de acoso escolar, porque serán otros procedimientos los que se tendrán que aplicar para la solución de este problema. Bueno, como vimos en los elementos previstos por la normatividad de este marco jurídico que establece el Estado de Veracruz, se pueden establecer los elementos que será necesario analizarlos. Claro está, el de los reglamentos internos. Pues ustedes como estudiantes universitarios de la institución educativa a la que pertenecen, pues tendrán y deberán conocer su reglamento interno o estatuto de los alumnos, en donde se establecen todas las normas que van a estar vigentes durante su estancia en la institución educativa. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando una de estas normas de conducta que están siendo establecidas por la institución educativa se infringe? Bueno, pues entonces ahí vamos a establecer cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar para solucionar este conflicto. Dicho sea de paso que este conflicto pues puede darse entre alumnos, entre maestros y hasta inclusive con padres de familia. Por ejemplo, tenemos para el caso de la Universidad de Educación Pública, el que refiere a la Universidad Veracruzana, el Estatuto de los Alumnos, que data de 2008. Pero en términos generales, ¿qué significa la mediación escolar? La mediación escolar es una forma más de mediación aplicada a conflictos que aparecen en las escuelas. Los diferentes tipos de conflictos que aparecen en las instituciones escolares pueden ser, como lo dije anteriormente, entre maestros, entre padres o entre alumnos. Tenemos el caso, por ejemplo, de que entre alumnos sucede un problema donde, como lo refiero en la diapositiva, hay una controversia en la que se debe realizar la mediación entre los compañeros y, bueno, pues se tiene que establecer cómo será el procedimiento para la solución de esta controversia. Hay que señalar también que dentro de la elaboración de los reglamentos internos de las normas de conducta que van a regir la institución educativa, en muchas ocasiones se establece de manera participativa la elección y la determinación de ciertas medidas que, por ejemplo, podrían ser un determinado tipo de corte de los alumnos, de los jóvenes, de los muchachos para estar presente en las aulas. Este tipo de democracia plebiscitaria en la que se adoptan estas medidas obedecen a que la mayoría piensa o cree que estas medidas son adecuadas para aplicarlas al resto de los alumnos. Pero en la mayoría de las ocasiones esta situación pues se contrapone con los derechos individuales y derechos personales de los demás compañeros que no están en esta situación de cumplir con esa
con esta norma de conducta. ¿Qué es lo que se realiza entonces? Bueno, pues se habla entonces de una democracia liberal en donde se pueden esgrimir estos elementos que pueden afectar derechos de terceros. Ha sido discutida ampliamente esta situación por el hecho de que en esta democracia liberal se corre el riesgo de que en cada caso particular, en donde se presente una situación de controversia, pues se pueda llegar a una mediación. Finalmente, la democracia agonística, que es la que impera en la resolución de la mediación escolar, tomando en consideración que se deben de escuchar, se debe de aceptar el problema, no se debe de eliminar con argumentos que dejen fuera el conflicto. ¿Qué es lo que se debe de hacer entonces? Bueno, escuchar a todas las partes involucradas para llegar a un consenso, para llegar a una solución en la que se establezca una solución pacífica de la controversia que se trata. ¿Cuál sería entonces el procedimiento para realizar esta mediación escolar? Pues el primer paso es la evaluación del conflicto. La evaluación del conflicto para determinar si es motivo de la materia de mediación. Como le dije anteriormente, pues bueno, para el caso del acoso escolar, no entraría a una mediación por los elementos y las circunstancias en las que se pueden transgredir derechos de las partes que intervienen. Entonces, esta situación sale de la esfera de la mediación escolar y se tendría que realizar con el mecanismo ya adoptado por la institución educativa. En el siguiente paso, la preparación previa de la mediación es establecer normas de obligación. Esto es que se escuchan a las partes cuál es el conflicto que está presente y cuál fue el motivo de este establecimiento de mediación para entender las posturas que tienen las partes involucradas. En el tercer paso, compartir las ideas de resolución del conflicto es en este sentido de manifestar de qué manera podemos resolver la diferencia que se suscitó en el seno de la convivencia escolar. Se tiene que llegar a un consenso escuchando todas estas propuestas de solución para asentar en una acta que se elabora entre los intervinientes y que tendría que ser cumplida para considerar que el asunto, la controversia está superada. Quienes entonces participan en esta situación de la mediación escolar, pues la institución educativa está obligada a contemplar dentro de su plantilla administrativa una persona que va a fungir como mediador. Normalmente puede ser del cuerpo de docentes, quien tendrá necesariamente estar especializado y capacitado por la institución educativa para poder escuchar las partes que intervienen en este proceso. Es una situación que pues muchas veces está limitada a lo que la política educativa de nuestro estado dirija hacia las instituciones privadas y públicas. Lamentablemente para el nivel superior no está contemplado un seguimiento oportuno y adecuado de estas condiciones que deben de estar presentes en las instituciones educativas. Propiamente hablando de la mediación escolar en una institución pública, pues tenemos lo relacionado a la Universidad Veracruzana
en su legislación universitaria, dentro del reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, está contemplada la mediación escolar. ¿Cuál es el procedimiento que realiza esta institución educativa a nivel superior para resolver este tipo de controversias? Bueno, pues su artículo 20 nos dice que la mediación es el procedimiento en que interviene la Defensoría para resolver un conflicto entre universitarios mediante la aplicación de la legislación universitaria. El procedimiento de mediación se tramitará de la siguiente manera. Son 4 fracciones las que establece el procedimiento que debe de seguir esta mediación escolar y que, bueno, en cierta medida recoge todo este procedimiento que se contempla dentro de la doctrina y de los investigadores que han intervenido en definir un procedimiento adecuado de lo que debe de ser una mediación. Bueno, pues aquí la mediación inicia con una queja. Nos indica la legislación: recibida la queja en cualquiera de sus formas, por escrito se formulará la invitación a las partes involucradas para que acudan en forma personal a la oficina de la Defensoría o de su entidad académica, según sea el caso, en la fecha que se indique en el escrito de invitación. Se hará del conocimiento de las partes un resumen de los hechos motivo de la mediación. Esto es conocer el problema que se está ocasionando para que se inviten a las partes y conozcan cuál es la queja que en este caso se está sometiendo a la consideración. Se escuchará a las partes y se plantearán las alternativas de solución. Esto es muy importante porque para este caso que nos ocupa, como bien lo mencionamos, se desprende del principio de voluntariedad de las partes. Que ambas partes estén en el ánimo de llegar a una solución de su conflicto. La tercera fracción establece que, bueno, en el caso de que ya que no sea posible llegar a una solución, se podrá diferir la sesión hasta un plazo máximo de 5 días hábiles con el objeto de buscar otras alternativas para la solución del conflicto. Y la fracción cuarta nos dice que al reanudarse la sesión se formularán las propuestas de solución del asunto y en caso de ser aceptada se tendrá por terminado y se procederá conforme a lo señalado en la fracción segunda que antecede. Este procedimiento, este mecanismo que se adopta dentro de esta institución pública, se refiere que debe de darse por concluida hasta entonces se obtenga el documento que ampare que las partes han llegado a una formulación de acuerdos previamente acordados. Bueno. Maestro Luna Leal, ha terminado su tiempo. Sí, gracias, maestra. Bueno, concluyo con una reflexión de esto que estamos comentando, en el sentido de que la mediación escolar en esta nueva modalidad que se está presentando en este momento, pues debe darse también para llevarla de manera en línea por los casos que se puedan seguir. Les dejo ahí un código de Classroom para que tengan la facilidad de ingresar y consultar las lecturas y una resolución de un caso en específico de mediación escolar. Pues muchas gracias, maestra. Disculpe el tiempo.
ha sido muy enriquecedora. En realidad nos ha usted señalado en verdad el conocimiento que es importante para quien nos está ahorita escuchando, de saber que en materia escolar contamos con herramientas jurídicas en los reglamentos para poder llevar a cabo la mediación escolar entre alumnos y maestros, en los mismos maestros y entre los padres, y saber también que dentro de la legislación de nuestro estado de Veracruz, en las leyes internas que usted ya ha mencionado oportunamente, también encontramos la herramienta de la mediación escolar y a nivel medio y también universitario. Muy interesante su participación, se la agradecemos, licenciado, muy amable de su parte. Si me lo permiten, hoy daremos paso a la participación de la licenciada Carla Sabrina Olivieri. Muy buenas tardes, licenciada Carla Sabrina Olivieri. Le agradecemos con mucho significado su participación, puesto que usted lo hace con muchísimo interés y nos ha apoyado desde la República de Argentina, principalmente desde la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes. Si me lo permite, le voy a dar lectura a una parte de su gran currículum que tiene acerca de la temática, en donde usted encontramos la antecedente, que es licenciada en abogacía por la Universidad Nacional de Nordeste Corrientes, es diplomada en superior en mediación por la misma Universidad de Nordeste de Corrientes, es además mediadora judicial especialista en familia, matriculada en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, y es vocal integrante de la Asociación Correntina de Mediación. También es diplomada en los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales de la Organización de la OEA, y además es usted también integrante de la Red Federal de Mediadores por la Paz, con perspectiva de género, dirigida y creada por estas instancias. Tiene usted ejercicio libre de la abogacía en esta materia civil, y hoy usted nos va a exponer el tema sobre la mediación en la comunidad aplicada en el impacto en la provincia de Corrientes, Argentina. Muchas gracias y adelante, tiene usted el uso de la voz por 15 minutos y yo le anunciaré 2 minutos antes antes de que termine su tiempo. Gracias, tiene usted el uso de la voz. Buenos días, muchas gracias maestra Carolina por su presentación. Bueno, muy buenos días ahí, creo que todavía no, están llegando al mediodía, aquí sí, ya estamos en horas de la tarde. Estoy muy agradecida por la invitación a participar de este conversatorio, agradecida al Instituto de Mediación Veracruzano y a la Universidad CLAES. Bueno, el tema que abordaré se trata de la mediación en la comunidad como una institución socializadora. Les voy a compartir pantalla. A ver. Bien. Bueno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunidad como institución socializadora? Primeramente me gustaría aclarar algunos términos antes de entrar de lleno en el tema, ¿sí? ¿Qué entendemos por socialización? Según Bart de Sanden, socialización es el proceso por el cual diferentes individuos, al interactuar entre ellos, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar. Según el maestro Rocher, la socialización es el proceso por el cual una persona humana aprende e interioriza los elementos socioculturales de su medio y los integra en la estructura de su personalidad, adaptándose así al entorno social que pertenece. Cuando hablamos de comunidad, nos referimos a un conjunto de grupos sociales, familias, ciudadanos y ciudadanas que habitan en una misma área geográfica determinada, teniendo como característica en común su historia y los intereses. Si bien a lo largo de la historia las personas buscan mejorar su bienestar, tanto económico, social, familiar y personal, a la par de esto, surgen nuevos problemas
que se desarrollan en nuestros diversos intercambios con el entorno donde nos relacionamos. Entonces, como han escuchado antes, el rol que cumple la familia y la escuela como institución socializadora es significativo e influenciará directamente en la comunidad, ya que ambas la integran. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comunidad? Como dije antes, la comunidad está conformada por todas las unidades básicas de interacción y socialización, que son la familia, la comunidad, las escuelas, la iglesia y las diversas asociaciones. Los cambios culturales más significativos que se dieron en estos ámbitos para la definición de algunos rasgos que caracterizan a las sociedades como la nuestra, nos ha dicho el sociólogo Norbert Lechner en su último ensayo que estos conflictos son derivados de la globalización, mundialización, un profundo proceso de individualización, la configuración de sociedades orientadas al consumo y la mediatización de la comunicación social. Entonces, estos procesos habrían derivado entonces en el debilitamiento de imaginarios colectivos y más profundamente en las dificultades de pensar en un nosotros. En este escenario, es previsible que aumente significativamente la conflictividad en las ciudades y es razonable preguntarnos cómo es posible la convivencia humana y más precisamente, cómo seguir viviendo juntos. Desde la antigüedad, la mediación se ha utilizado como método para la solución de conflictos y problemas a través de la intervención de un tercero mediador que es valorado por la comunidad como un puente entre las partes. Dicho principio de independencia, la mediación se aplica luego de que se aplique el sistema heterogéneo de justicia. Entonces, primero, en las comunidades, en grupos sociales donde no tenían establecido la división de poderes, no tenían establecido el derecho, se aplicaba antiguamente la mediación. No como el proceso que está establecido ahora, pero sí como una comunidad en la cual el más antiguo de la comunidad mediaba en la comunidad y era valorado. Se debe tener en cuenta que desde el nacimiento del Estado de Derecho se le ha adjudicado al Poder Judicial un carácter independiente y diferenciado de los demás poderes. Es el encargado de aplicar las normas jurídicas con el fin de resolver conflictos. Esta concepción protectora del Estado, cuando surgió, ha llevado a la creencia de que solo los órganos judiciales son capaces de resolver conflictos, ya que ellos son los únicos encargados de interpretar y aplicar el derecho que tantos aspectos regula. Como consecuencia de este pensamiento que quedó arraigado en la sociedad, existe un gran número de demandas que hoy en día se interponen, colapsando así el sistema judicial y causando excesivos retrasos en los tribunales. La paulatina formación de esta cultura litigiosa en la ciudadanía, la intensa actividad reguladora de los estados junto con el desarrollo social, cultural, económico que se fue dando a la par, ha provocado la llamada jurisdiccionalización o hiperjudicialización. Entonces, esta noción define el gran número de demandas que hoy en día se interponen colapsando el sistema judicial y generando excesivos retrasos en los tribunales. Es evidente que esta multiplicación de causas planteadas ante los órganos jurisdiccionales no ha podido ser manejada ni gestionada apropiadamente por este método clásico llamado proceso judicial. También han surgido otras circunstancias que han intensificado dicha litigiosidad cualitativamente. La llegada de las nuevas tecnologías,
la globalización, la internalización de las relaciones sociales han generado normas sofisticadas y provocado litigios que por su propia naturaleza crean procesos mucho más lentos, costosos y muy diferentes de los analizadas en las habituales disputas. Entonces, en este contexto donde se produce en este contexto, a raíz de lo mencionado, es que se produce el nacimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos, en adelante llamados ADR. Estos mecanismos surgieron con el fin de mejorar la calidad del derecho y del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, y de convertir la tutela judicial en una protección realmente eficaz, dando prioridad a los ciudadanos para que sean ellos mismos quienes resuelvan sus problemas, generando así la autocomposición de los conflictos. Su puesta en práctica se extendió rápidamente a todos los países que integran nuestro planeta. Actualmente, dentro del ámbito legal, ha sido establecida para resolver conflictos civiles, casos de familia, daños y perjuicios, asuntos comerciales, administrativos, laborales y conflictos surgidos del derecho penal. Bueno, ahora me gustaría contarles cómo se está aplicando la mediación en nuestras comunidades. Más precisamente, les voy a comentar cómo se está aplicando la mediación en mi comunidad. En la ciudad de Corrientes se dictó la Ley de Mediación número 5.931 en el año 2009. En la ley se regula la mediación dentro de la jurisdicción del Poder Judicial, creándose un centro judicial de mediación en donde mediadores certificados se inscriben y obtienen una matrícula, que los autoriza a trabajar en dicho ámbito. Y también regula fuera del ámbito judicial las mediaciones privadas, en donde cada mediador se inscribe en una asociación civil llamada ASCOME para que obtener la matrícula y la habilitación del centro privado de mediación. Esta ley, en el artículo 2, nos habla de la obligatoriedad. Es raro escuchar la palabra obligatoriedad en una ley de mediación cuando sabemos que la mediación, el principio fundamental es que es voluntaria. Bueno, yo les voy a explicar a qué se refiere esta obligatoriedad. El artículo 2 menciona que la mediación será obligatoria en los siguientes casos. Es obligatoria que el justiciable, estamos hablando de la mediación dentro del Poder Judicial, que el justiciable, que el juez, al recibir una causa, que sean dentro de la que están normadas en este artículo 2, la envíe al centro de mediación para el tratamiento de las partes involucradas en el conflicto. ¿Sí? Recibe la demanda, la mesa de entradas del Poder Judicial, el juez la recibe y antes de correr traslado la envía al centro judicial de mediación, preventivamente para que las partes intenten comunicarse y lograr un acuerdo creado por ellas mismas, ¿sí? Entonces, ¿qué conflictos resuelven la mediación en los casos que se judicializan? Y tenemos que es en toda contienda civil y comercial, cuyo objeto sea materia disponible por los particulares, en todos los procesos donde se solicite el beneficio de litigar sin gastos, excepto en las causas excluidas por el artículo 3. Más adelante les explicaré cuáles son las causas que no se pueden mediar. En las acciones civiles resarcitorias tramitadas en fuero penal, en este supuesto, el juez derivará a mediación solamente la cuestión patrimonial. Los aspectos patrimoniales originados en los asuntos de familia y otras acciones conexas, como ser tenencia de hijos, régimen de visita, etc. Y demás cuestiones derivadas de los procesos indicados en el artículo 3, inciso B. En un intento de solución del conflicto por vía de la mediación realizada en sede extrajudicial, acá nos referimos a la mediación privada,
Cuando se intenta realizar la mediación antes de llegar al juicio, a través de un mediador privado y acreditado, si no han llegado a un acuerdo, se le solicita a este mediador la correspondiente certificación que le servirá en el proceso judicial para acreditar que ha pasado por una mediación y no es necesaria enviar el caso nuevamente a mediación judicial. La mediación será voluntaria y aquí dice será voluntaria porque el juez no está obligado a enviar el caso al centro judicial de mediación en estos casos en específico. Es voluntaria cuando las partes solicitan al juez penal que envíen la causa para ser tratada en mediación. Y son en estos casos en específicos, en los procesos penales por delito de acción privada, en los procesos penales por delito de acción pública, en los que pudieran resultar de aplicación algún criterio de oportunidad previsto en la ley. La mediación penal se deberá realizar en sede judicial con profesionales inscritos en el registro de mediadores penales y deberá ajustarse a las reglas previstas en el título 7 de esta ley y en la reglamentación vigente. Bueno, otro artículo que me pareció importante y que para informar es que el artículo 3 nos da una lista de casos que están excluidos del ámbito de la mediación penal. Procesos penales por delitos de acción pública no alcanzados por criterios de oportunidad previsto en la ley, cuestiones de estado de familia, acciones de divorcio o separación personal por presentación conjunta, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción. Algunos de estos términos están desactualizados. Licenciada Carla, le quedan 2 minutos. Bien, muchas gracias, maestra Carolina. Entonces, para concluir, quería comentarles que tenía mucha similitud nuestra ley con la ley veracruzana de mediación, mucha similitud y rescato algunas diferencias. El acuerdo en mediación en Veracruz está establecido que el acuerdo es cosa juzgada, es decir, tiene el valor de una sentencia judicial. En Corrientes, el acuerdo, cuando se llega ya sea a mediación judicial o mediación privada, debe ir al despacho del juez para ser homologado y tener el valor de sentencia. Es algo que yo festejo, que en México el acuerdo tenga valor de cosa juzgada porque habla de la celeridad del caso, de la rapidez y de la economía procesal. Bueno, me gustaría, tengo muchísimas más cosas para comentarles, pero el tiempo, debo respetar la ponencia de mis compañeros, de mi otro compañero que sigue, de Ricardo. Así que a su disposición, quisiera comentarles más. La verdad es que pensé que contaba con más tiempo, pero un placer compartir este espacio con todos ustedes. Estoy atenta a las preguntas al finalizar el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Carla Sabrina. Muy interesante, en verdad, su participación porque nos ha permitido encontrar que no tan solo estamos en estos medios alternativos de solución de conflictos en un solo territorio, sino que se ha extraterritorializado y que eso es muy, muy importante porque nos permite, como ahora, la interacción en beneficio de los que vemos que podemos apoyar y principalmente en este momento estas instituciones socializadoras. Muy importante esa comparación que es usted entre nuestra la ley y la de Corrientes en Argentina, puesto que nos permite encontrar los beneficios, principalmente qué es lo que queremos los mediadores, los beneficios para los ciudadanos o ciudadanos que tienen un conflicto y que pretenden resolverlo en la mejor manera posible, de acuerdo con su voluntad. Muchas gracias, de veras muy interesante, por lo que también en Argentina están interesados por este tema tan importante. Muchas gracias, maestra.
Bien, Gracias. adelante, le vamos a dar ahora la intervención al maestro Ricardo Valdés Vela. Muy buenos días, maestro Ricardo. Hoy me permitiré presentarte, por si eres tan amable. Nuestro ponente de ahora nos va a comentar acerca de la mediación asociativa, metodologías en materia de automediación y mediación individual. ¿Estoy correcta, Ricardo? Sí, ¿verdad? Presentaré ahora como integrante del Foro Municipal para la Conservación del Medio Ambiente en la ciudad de Monclova, Coahuila. Es integrante de la Agenda Ambiental por la Universidad Autónoma de Coahuila, integrante de la Comisión de la Red de Valores y Ética de la Universidad Autónoma de Coahuila, integrante del Consejo Cívico de la ciudad de Monclova, Coahuila, y ha sido participante en el Congreso Internacional de Mediación en Bogotá, Bolivia. Cuenta con el diplomado en mediación y resiliencia en Buenos Aires, Argentina, en el taller de la mediación familiar, construcción de paz en Argentina también, y ha participado en congresos mundiales en mediación en Colombia. Ha participado en el taller de mediación asociativa y prácticas restaurativas y la sanación eficaz de heridas emocionales originadas por conflictos penales y familiares. Es maestro en administración con especialidad en humanos y es coordinador del Centro de Mediación Escolar de la Universidad Autónoma de Coahuila de la Universidad Norte. Adelante, queridísimo maestro, hoy tienes el uso de la voz para participar en este conversatorio. Muchas gracias. Adelante, tienes 15 minutos y yo anunciaría Gracias. Antes, ¿eh? Sí, gracias maestra por esta presentación, le agradezco y estoy muy emocionado en verdad y quiero validar esta emoción de estar aquí con ustedes representando a la Universidad Autónoma de Coahuila en este conversatorio. Agradecer al Instituto de Mediación de Jalapa, al Instituto Veracruzano, a la universidad que hoy nos recibe con mucho cariño. Y bueno, pues también a mis compañeros que la verdad que han hecho una presentación excelente y a todos los estudiantes viendo y maestros. Y yo quisiera, porque les quiero platicar algo que dentro de la mediación, hoy vimos ya lo que era la mediación familiar, las instituciones socializadoras, estamos viendo también lo que es la mediación comunitaria y la mediación escolar. Y pues como lo hemos notado, ¿verdad? En todos los ámbitos existe la oportunidad que la mediación puede tener para ayudar a las personas a poder encontrar sus soluciones, porque esa es una de las bondades que además a mí me ha enamorado. El conflicto no es del mediador, el mediador entra al conflicto para ayudar a que las partes puedan verlo desde diferentes perspectivas y poder encontrar sus soluciones. Y quisiera comenzar este conversatorio con una frase que a mí me encanta porque la verdad que no podemos ver el conflicto como algo negativo ni como a nuestros contrincantes o a las otras personas que tienen un punto diferente como enemigos, porque realmente estamos teniendo unas posibilidades de poder mejorar nuestras relaciones. Hablemos de cualquier ámbito, desde el ámbito personal, de lo que es lo que les voy a hablar yo, el ámbito familiar, el ámbito escolar, el ámbito en las instituciones como el trabajo. Y esta frase dice, bendita la gota que derramó el vaso de agua, porque me permite a mí renacer en una nueva semilla, ¿sí? Y reacomodarme en la vida para ser mejor. Muchas de las veces, y creo que en este momento podemos pensar en una situación personal que hemos estado teniendo y que a veces de manera hasta negativa la señalamos como algo que nos pasa malo. O sea, eso fue la gota que derramó el vaso, porque ya no soporté esa situación, porque ya no pude estar en esas condiciones. Y entonces no viene al punto la reflexión de que lo que está pasando hoy justamente te está dando esa oportunidad para reacomodarte. En nuestra vida, en general, y las etapas por las que pasamos, suceden muchos cambios y en estos cambios a veces ese punto de adaptarnos al siguiente, pues no lo procesamos, no lo reflexionamos, no lo conversamos como lo que hoy estamos haciendo aquí. Y entonces ese sentimiento que tuvimos en algún momento y que no lo expresamos, pues se vuelve un resentimiento. Recuerden que las emociones es energía.
Y la energía lo único que va a hacer es transformarse. Y si en ese momento yo no expresé mi emoción, mi sentimiento con quien correspondía, pues eso lo voy a llevar a otro ámbito o lo voy a traer como peso cargado conmigo. Hay algo que hoy me ha llamado mucho la atención de la mediación y es hablar de nuestros propios problemas. Si bien es cierto que las instituciones socializadoras juegan un papel muy importante en la construcción de paz, pero ¿de dónde se forman esas instituciones socializadoras si no es de nosotros como individuos? ¿Dónde puedo yo trabajar una mediación con otras personas o tratar de ayudarlas si mi vida la tengo hecha un caos? Si no puedo sentarme yo a reflexionar sobre los problemas que me suceden. Y situaciones de conflicto las tenemos hasta solos. Somos intolerantes a la lactosa, por ejemplo. Nos molestamos porque hoy en la mañana no tuvimos internet, ¿sí? No encontramos lo que nos íbamos a poner y eso nos genera una reacción emocional. Y si no trabajamos nosotros eso, difícilmente vamos a poder. Ahora sí que como te dicen en el avión, primero póngase la mascarilla usted y después ayude a los demás. Me llamó mucho porque el papel de mediador que ya nuestros compañeros nos los han ampliado muy atinadamente, se convierte en ese tercer imparcial, pero incluso imparcial contigo mismo. ¿Cómo me puedo abstraer de mí y entonces ver a Ricardo, en este caso, que sería yo, ustedes lo harán con ustedes, obviamente, ver mi problema desde otra perspectiva, abstraerme imparcialmente de mí para poder reflexionar sobre mi conflicto? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy y me encanta, ¿verdad? Si me ayudas, Pimentel, por favor, a darle aquí a la diapositiva. Todo esto tiene que ver con la comunicación, porque la comunicación a final de cuentas va a ser el instrumento, ¿sí? Que malamente hoy lo tenemos no tan trabajado ni no tan utilizado como un instrumento que nos permita a nosotros expresarnos nuestras propias emociones. Recuerden que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, ahí están en nuestra mente. Hasta que nosotros los exteriorizamos, se convierten ya en ese mensaje a llegar a las demás personas. Y en ese transcurso, si nosotros no elaboramos de manera empática, de manera clara, de manera asertiva nuestra comunicación, pues obviamente que tendremos algunas reacciones con otras personas con las que nosotros convivimos, incluso con nosotros mismos, cuando no clarificamos también nuestros mensajes. Eso nos puede llevar a eso. No sé si se escuchó, ahí está ya la otra, sí me había dicho Pimentel que íbamos a tener algo de tiempo desfasado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos usar las herramientas de la mediación? Habría que trabajarlo, ¿sí? Es importante la comunicación humana y aquí puse más o menos los temas para irnos guiando sobre lo que vamos a estar platicando hoy, sobre esto de la comunicación humana, el conflicto, qué posiciones tomo yo también frente a un conflicto, que eso todos lo hacemos de manera diferente, ¿sí? Y esto que a lo que les vengo a platicar, que es la automediación y la mediación individual. Le damos a la siguiente, por favor, Pimentel. Les comentaba sobre la comunicación. ¿Por qué no se nos dificulta tanto comunicarnos? Tal pareciera que este avance tecnológico, en lugar de darnos más herramientas, nos retrocede. Y entonces hoy en día tal vez somos más hábiles para hacer un mensaje detrás de un WhatsApp, detrás de un mensaje en las redes, que poder dialogar frente a frente con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Y esa comunicación, en lugar de hacerla una comunicación interpersonal, la volvemos una comunicación impersonal. Fíjense en esa diferencia, ¿sí? Una comunicación impersonal es la que yo hago en la estación de los camiones, donde me paro y veo a la gente de diario por ahí, los saludo y no pasa nada. Hasta ahí nos queda esa comunicación. Desgraciadamente, ese sistema de comunicación impersonal lo llevamos hasta el seno familiar, hasta los seres que queremos, los amigos, y entonces no sabemos más cosas de ellos. Si nos preguntaran cuáles son los proyectos de nuestra familia, del papá, de la mamá, qué es lo que les gusta a nuestros amigos, y más allá de todo eso, ni siquiera nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones podemos expresarlas. Culturalmente esto, obviamente, que es parte de la forma en que se nos está dificultando. Por eso habrá que trabajar más la comunicación. Y tomamos a veces
guerras o situaciones que ni siquiera son nuestras. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente vemos un comentario en Facebook o en alguna de las redes y nos nace poner un like cuando a lo mejor se está atacando a una persona, cuando a lo mejor se está ridiculizando a alguna persona y estamos generando una comunicación violenta con las demás personas. O comentarios sobre políticas tan comunes en nuestros días que también nosotros queremos aportar y meternos en esas situaciones que más que formar parte de una solución, nos formamos parte de la problemática. En esas dificultades de comunicación es donde nosotros debemos de trabajar, porque más allá de poder elaborar nuestra comunicación, habrá también factores externos que puedan ser barreras de nuestra comunicación y que realmente nuestra comunicación no llegue como nosotros lo teníamos planeado. Y recuerden que en toda comunicación siempre hay un efecto, ¿sí? Siempre hay un efecto. Tú comunicas, va a haber un efecto, ¿sí? Y recuerden que hasta el silencio se convierte en un mensaje. Entonces, bueno, tendremos que trabajar que nuestra comunicación sea más empática, más asertiva, para tener nosotros esas condiciones que queremos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra institución, basadas obviamente en el respeto que nos merecemos. Dicen por ahí en esa frasecita, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Creo que esta máxima, si la respetamos, podemos tener condiciones pacíficas, mejores en una convivencia en nuestro entorno. Pero ¿por qué es importante comunicarnos? ¿Sí? Yo se los preguntaba en una vez a mis estudiantes, ¿por qué nos comunicamos? ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Esto es un procedimiento inherente al ser humano. Nosotros nos comunicamos desde siempre. Hay un procedimiento de transmisión de herencia, de información, desde que nosotros somos concebidos. Hay una comunicación tremenda, pero básicamente nosotros nos comunicamos para satisfacer nuestras necesidades. Le pasamos a la otra, por favor, Pimentel. Y al hablar de nuestras necesidades, nosotros estamos hablando, y aquí puse el ejemplo más conocido por todos ustedes, nuestra pirámide de Maslow. ¿Qué tiene que ver esto con los conflictos? Pues cuando nosotros no tenemos una necesidad satisfecha, obviamente que nos va a generar un conflicto. No dormimos, no comimos, tenemos problemas, no tengo una buena relación en mi trabajo, no he logrado superarme y no me siento yo profesionalmente bien. Entonces, todas esas son una serie de conflictos que a través de la comunicación nosotros buscamos satisfacerlas. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué es el conflicto? Lo comentaba ahorita, ¿sí? El conflicto es una diferencia que se tienen entre dos personas, aunque hablamos también de ese conflicto que ahorita les voy a comentar, el que nosotros mismos tenemos. Ese conflicto, esa diferencia, ese choque de ideas entre dos personas, pues bueno, es lo que entendemos nosotros por un conflicto. Pero aquí no dice que es malo o que es bueno, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Y si hablamos un poquito de los niveles del conflicto, aquí podemos esquematizar la parte que yo les comento. El número uno es lo que estamos hablando, de ese tipo de conflicto interno, el que tenemos nosotros hacia nosotros, por las cosas que nos suceden, por aquellas diferencias o posiciones de intereses también, que son diferentes hacia lo que nosotros esperábamos. El número dos, el conflicto interpersonal, es el otro el que yo les estoy comentando, es estar con otra persona en ese acompañamiento. Normalmente nosotros trabajamos en una mediación y les hablaba ahorita la maestra en su presentación del centro de mediación que tenemos en la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hablar nosotros de un conflicto interpersonal. Hablamos normalmente de que dos personas llegan con una diferencia y tú como un mediador vas a atenderlos para que ellos encuentren su solución. Bien, a veces nos llega una sola persona. Nos llega una persona y contigo se convierte en esa situación de comunicación interpersonal, donde tú vas a apoyar a esa persona para que pueda encontrar su solución. Cuando nosotros empezamos a atender personas de manera individual y llevar un procedimiento de mediación como hoy lo han visto con las exposiciones de los demás compañeros, yo me sentí tan afortunado de poder tener la oportunidad de trabajar con un chico, con una muchachita, alumnos de nuestras escuelas,
que en ese momento no encuentran respuesta a sus conflictos y que en el peor de los casos, lamentables a veces, toman salidas muy drásticas, incluso suicidio. En el estado de Coahuila hay un alto índice de suicidios en jóvenes, sobre todo hoy en épocas de confinamiento en el que estamos en otras condiciones. Cuando no tenemos entonces nosotros esa oportunidad de platicar, de dialogar, de que alguien me escuche, de que alguien pueda ayudarme a encontrar mi salida a lo que en ese momento yo estoy pasando. Y tal vez que la situación que esa persona está enfrentando, tú la estás viendo como algo, pues no tan grande, pero para esa persona representa su problema más grande. Y que esa persona tenga este espacio para que alguien lo escuche, va a solucionar e incluso va a salvar en muchos de los casos la vida de esas personas. El mediador, pasamos a la siguiente, el mediador se convierte entonces, fíjense que esa bondad tan hermosa, respetando a los abogados y respetando a los psicólogos, se convierte en el punto central. Muchas personas no van al abogado, y lo dije con toda claridad, respetando a los abogados por muchos prejuicios y por muchas razones que tengan. Y por otro lado, tampoco van al psicólogo porque en muchos de los casos también, pues, no nos consideramos que estamos locos, mi problema no es tan fuerte, pero pues no encuentro la salida. Y entonces ahí tengo al mediador. Y ese mediador puede ser tú, puede ser tu maestro, puede ser el prefecto de la escuela. Lo comentábamos con muchos de los directivos de las escuelas, porque a veces el celo también de no poder resolver o ayudar de manera estructural un conflicto nos genera otro conflicto a las autoridades. Yo fui director de la escuela. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, que esa pudiera ser una reformulación de lo que estoy teniendo en ese momento, entonces yo veo que si los conflictos no se van a acabar, porque siempre es una condición humana que estamos transformándonos y estamos viendo las cosas de manera diferente, pues entonces tendré yo que educar a las personas, a los estudiantes que tengan herramientas para que puedan trabajar entre pares sus conflictos, para que podamos entre los maestros también establecer diálogos, porque habrá siempre las diferencias, pero si no las platicamos o si ignoramos un conflicto, pues lo que menos que va a pasar es que se resuelva. Y entonces, ¿quiénes participan en un conflicto? Pues está la persona, está el proceso y está el problema. Esos tres elementos que son las 3P del conflicto nos llevan a trabajar de manera separada para luego llevarlos a que puedan ver su conflicto de diferente manera. ¿Por qué las personas es tan importante aquí? Pasamos a la siguiente, porque somos seres emocionales, ¿sí? Somos seres emocionales que tomamos posiciones ante los conflictos, nos enojamos, ¿sí? Lloramos, nos sentimos y tenemos ese sentimiento ahí con nosotros. Y esos sentimientos habrá que validarlos entre una situación de un conflicto. Pimentel, pasamos a la siguiente. Hay otra pirámide que les quiero mencionar, que es la de Aklan, que él nos habla justamente de lo que trabajaría un mediador en un conflicto. Estamos hablando de que como personas nosotros tomamos posiciones, ¿sí? Yo digo que es así y entonces vengo enojado y quiero que se resuelva y obviamente que nadie llega muy contento a un conflicto, mucho menos a una mediación. Las emociones están altas, los vemos en los alumnos, los vemos en los maestros. Todos queremos tener la razón, pero además queremos convencer a quien corresponda para que también nos dé la razón. Y hablamos antes con el director, y hablamos antes con el maestro, y buscamos a nuestros aliados para que en algún momento también nos puedan apoyar. Esas son posiciones que tenemos. ¿Cuál es realmente el problema? ¿Y cuál es el interés que tenemos? Nos han tocado casos en que a veces una disculpa es suficiente, pero vieran qué difícil es Maestro reconocer que en Ricardo, algo tiene nos hemos usted 2 equivocado, minutos de su que en tiempo. algo tenemos que pedir una disculpa, ¿sí? Y bueno, a lo que yo voy es a que podamos nosotros trabajar con los intereses y las necesidades de las personas, como ya las vimos ahorita en la pirámide de Maslow. La posición es como en un iceberg, esa está arriba, todo lo demás está escondido y hay que buscarlo. Por eso es importante lo que mencionaban ahorita mis compañeros, la escucha activa, la observación activa.
Somos a veces tan despistados, ¿sí? Somos a veces tan despistados y la gente nos está diciendo la información. Escuchen, eso es bien importante, a su familia, a sus compañeros, a sus maestros. Ah, pues mira, está hablando de la Navidad y dice que su familia y está hablando que cada año se juntan con su abuela. Bueno, yo entiendo con lo que está platicando que para él es muy importante la relación familiar. Ahí está una información, ¿sí? Se queja mucho de su trabajo, pues para todo, está echándole a todo mundo. Entiendo por lo que está diciendo, ¿sí? Que tiene una situación de inconformidad con la situación que está viviendo, ¿sí? Pero eso lo logramos con la escucha. Bueno, ¿cómo nos escuchamos entonces nosotros mismos? Me dice un alumno, bueno, ¿y cómo sé yo que eso ya no me duele, que ya no me está pasando, que perdoné de corazón? Cuando las situaciones que nos han pasado, porque todos traemos una historia y a veces son historias más difíciles que las que nosotros mismos hemos vivido. Y en cada una de ellas nosotros somos nuestros propios guerreros. Ni escogimos la familia, ni muchas cosas escogimos en la vida y tenemos que trabajarlas. Lo que a partir de hoy tengo y lo que me toca, ¿cómo lo voy a trabajar para no conflictuarme tanto la vida? Entonces, ¿cómo es que sucede? Pues cuando yo vuelvo a enfrentar esa situación, vuelvo a presentarme con esa persona y yo ya no siento ese rencor ni siento esa emoción que me provocaba. Y se los digo muy claro, nadie se ha muerto de amor. Yo creo que eso lo hemos visto solamente en las novelas, en las películas, pero créanme que de sentimientos negativos como la ira, como el coraje, ¿sí? Hasta paros cardíacos, enfermedades que la gente padece porque no hemos trabajado nuestra comunicación y nuestras emociones. Y eso nos va a pegar a nosotros también en nuestra salud. Pasamos a la siguiente, por favor. Podemos ignorarlo, nuestros conflictos, ¿sí? Porque eso dependerá de la voluntad que cada uno quiera para resolverlo. En mediación, alguien de mis compañeros habló de la voluntad, pues eso es lo importante. Yo puedo decir, y aquí ya estoy viendo a la maestra que me va a dejar 2 minutos para cerrar, que las posiciones que yo tome frente al conflicto van a ser importantes, ¿sí? Habrá una posición que en ese conflicto en particular, como en el caso de un directivo, bueno, pues esto no tiene mayor discusión. El examen va a ser a tal horas porque así lo marca el reglamento. Habrá cosas que tendremos que condensar, aunque la democracia tenga un peso y unas repercusiones a veces terribles. No podemos llegar con mis hijos que son 5 a preguntarles a cada uno qué es lo que van a querer de comer, por ponerles un ejemplo. Pero bueno, concluyendo todo esto y agradeciéndoles el tiempo y estoy a su disposición, muy agradecido con la universidad. Yo sabía que 15 minutos es muy complicado poder compartirles, pero seguramente que el Instituto de Mediación nos volverá a invitar. Muchas gracias para todos. Reflexionen sus emociones, canalícenlas, trabajen sus propios conflictos. Lo podemos hacer. Y si en ese momento estamos nosotros más sanos mentalmente, podemos trabajar en ayudar a otras personas. Gracias. Para todos los que lo estamos escuchando, su participación es muy importante en estos tiempos en que todos estamos en una gran, no conflicto, pero sí en una crisis por la situación que mundialmente se vive, ¿verdad? Y este tipo de intervención como la que usted nos hizo en el uso de la mediación como herramienta para resolver los conflictos intrapersonales, interpersonales, a través básicamente de lo que falta mucho en la familia, en la comunidad y en la escuela, que es la comunicación humana. Y ahí es donde a veces se generan las crisis y luego los conflictos, y qué posiciones podemos tener frente a esos conflictos, y que la automediación que nos acaba usted de exponer brillantemente es parte de la herramienta que se puede tomar como instrumento para resolver esta circunstancia que en verdad cuando uno se está bien en el mundo del ser y pasa uno al mundo del deber ser, creo que nos permite resolver muchísimas situaciones en las instituciones socializadoras que hoy tocamos brillantemente por parte de todos ustedes que nos
participaron en este conversatorio que organizamos. Les agradezco muchísimo a todos y a cada uno de ustedes sus participaciones, pero más que nada el esfuerzo por lograr esta comunicación para hacer conocer a todos el interés que hay otro medio alternativo de poder solucionar los conflictos en estas instituciones socializadoras. Yo quisiera también agradecer, de veras, nos sentimos muy, muy, muy enriquecidos por todas las felicitaciones que nos han dado a través del chat en Facebook. Quisiera agradecerle muchísimo a todos en lo general. Agradecemos las felicitaciones por su participación a la doctora Oliviera de parte de Víctor Barrios, al licenciado Marco Tulio, que nos está haciendo una pregunta para Anotete Vázquez, nos hace una pregunta y nos dice que las familias es el núcleo en el cual nos desarrollamos y que hay, bueno, pues cifras oficiales en las cuales hay problemas interiores en la mayoría de los casos en las parejas, exparejas, padres y hermanos. Dice, nos pregunta ahí si alguien quiere hacerle la respuesta, que si existe mediación para estos casos. ¿Alguien quiere hacerle la respuesta? Sí, maestra, la respondo yo. Adelante, Carla. En los casos de violencia familiar o violencia de género contra las mujeres, está prohibido por la ley, ya sea la ley de Veracruz de medios alternativos como la ley aquí de la ciudad de Corrientes, y en muchos países de la misma manera está prohibido la mediación cuando hay violencia, por el simple hecho de que al haber violencia va a estar viciada la voluntad para poder negociar, mediar, tomar decisiones, ¿sí? Entonces, se entiende que la persona que es víctima de violencia no va a estar empoderada para poder mediar libremente. Muy amable por esta respuesta. Y encontramos también otra pregunta en relación a la ponencia del maestro Juan Pablo Valdés, en cuanto que le comentan si puede haber mediación en las clases en línea, cuando se puede mediar entre un profesor y un alumno ante un conflicto, o también si es mejor resolver un conflicto escolar o familiar que aparte se puede realizar. ¿Tiene usted el uso de la voz? Porque a usted le hacen la pregunta. Bueno, supongo que esa pregunta es para mí, ¿verdad? Es para usted, maestro. Ok. La Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes establece el derecho a la intimidad personal y familiar. Indudablemente que la cuestión de la nueva modalidad, de la nueva realidad de las clases en línea que se trasladan por este tema de la pandemia, pues debe de ser la misma suerte de la mediación escolar. Pensemos en casos ya documentados en notas periodísticas, por ejemplo, en el estado de Veracruz, donde un maestro saturó de actividades académicas a una estudiante y como consecuencia pues obtuvo... ¿Congeló? Sí, se congeló. Oh, parece que se congeló. No se escucha. Pimentel, parece que salió el maestro. Esperemos porque su respuesta es muy importante debido a su conocimiento del tema, que me parece bastante interesante y que es parte precisamente de la temática de esta mediación en la cual estamos nosotros participando, porque como decían nuestros excelentes ponentes, los conflictos nacen principalmente en el seno escolar y después se reflejan en las demás instituciones. Y lo importante es empezar por resolverlos en las raíces y bases de lo que tenemos que es el hogar, para que no se reflejen a niveles de la escolaridad y luego hacia la comunidad donde estamos participando. Claro que hemos aprendido hoy muchísimo de cada uno de ustedes, excelentes. Creo que ha sido una retroalimentación excelente.
de los 4 ponentes. En verdad creo que todos estamos agradecidos, y en lo que se vuelve a comunicar o a reintegrar el maestro Leal, pues sí quisiera yo sí significar todas las felicitaciones y participaciones que a través de Facebook nos han estado dando a este conversatorio, a todos los ponentes, agradeciendo también lo particular. En verdad que todos ustedes se lo merecen, porque ha sido todos, cada una en la temática, una gran, pues yo creo que para los que están de oyentes, una gran información de cómo cada uno tiene, además de un problema interpersonal, lo puede tener en la escuela, o puede saber que hay herramientas, y también en el área social donde está conviviendo, que es su comunidad. Adelante, maestro Leal, se había roto su comunicación. Sí, son los inconvenientes, perdón maestra, son los inconvenientes de esta modalidad de la educación en línea. Y bueno, pues no sé en qué parte me quedé, pero bueno, atendiendo al comentario, desde luego que esta mediación escolar se debe de trasladar también a estas situaciones y casos que ya tenemos documentados, y que pues las instituciones educativas deben de atender con exactitud. ¿Y cómo lo van a atender? Pues bueno, modificando o reestructurando, elaborando su reglamento interior. Entonces, son cuestiones que indudablemente escapan a normar una conducta específica que se traslade a un documento que tiene que irse modificando. No sé si al compañero que realizó la pregunta haya quedado satisfecho. Quisiéramos, ¿me salí? No, está bien. Quisiéramos entonces, pues creo que esas son las únicas preguntas que hasta ahorita nos hicieron, además del interés que todo el mundo nos ha expuesto sobre la forma en que han sido receptivos todos de los excelentes ponencias que nos han presentado. Quisiera yo mencionar a todos, pero quiero en la primera decirles muchas gracias a nuestros asistentes virtuales, que nos han dado en verdad la respuesta al éxito a este conversatorio y en los próximos que tengamos que realizar. Gracias a todos y a las instituciones que nos dieron la posibilidad de llevar a cabo este conversatorio. Creo que damos por terminado este tema y agradecemos a toda su participación, y no nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Claes. Excelente tarde. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Inmever. Muchas gracias a todos los ponentes. Que tengan una excelente tarde, y como bien dijo la maestra Carolina, nos vemos en la siguiente. Saludos a todos. Enhorabuena. Ya tiene rato que lo habías. No, pues,